Epa, amigos guitarristas, ¿cómo estáis? Muy buen día, espero que todo os vaya genial. Hoy os traigo una pieza muy chula, bueno, como casi todas, ¿no? Porque intentamos buscar las piezas más entretenidas y más asequibles del repertorio. Esta concretamente es del nuevo método de guitarra, está marcado como Opus 6 de Dionisio Aguado. Es la lección 19. Esta pieza es muy interesante, no solo porque tiene un juego de acordes muy divertido con mano izquierda, sino porque nos ayudará muchísimo a tener uno de los arpegios más básicos y que nos permitirá desarrollarnos más como guitarristas, que es el pulgar, índice, medio, índice, ¿vale? Esta secuencia, pulgar, índice, medio, índice, es muy útil, además son los tres dedos que funcionan bien. Cuando añadimos el anular se puede llegar a complicar un poco la cosa, pero bueno, empezaremos por lo básico, estos tres. Y nada, te dejo una demo de esta pieza para que puedas ver cómo suena. Y si te animas, pues sigues en el tutorial y la trabajamos juntos. ¡Venga! Dentro demo, dale caña. ¡Yepa! ¿Qué tal? Supongo que ya te has visto la demo y quieres aprender esta pieza. Pues muy bien, estás en el vídeo apropiado. Entonces vamos a ver el primer fragmento de esta pieza, o la primera frase. Está dividida en dos frases. Es una pieza que está escrita en la menor. Y nada, pues vamos a ver un poco la primera frase, a ver cómo va. Lo más relevante de esta pieza, como ya te he dicho en la introducción, es el arpegio pulgar, índice, medio, índice, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Es lo primero que tenemos que trabajar para que la pieza empiece a sonar un poco bien. Entonces, tapamos las cuerdas donde queramos, para que no sea esto un martilleo constante para vecinos, familia y animales de compañía. ¿Y qué haremos? Pues mira, haremos pulgar, índice, medio, índice. Cogemos las tres primeras cuerdas, ¿vale? Veréis que el pulgar va moviéndose a lo largo de todas las cuerdas, de la tercera para arriba hasta la sexta, pero vamos haciendo esto. Pulgar, índice, medio, índice, pulgar, índice, medio, índice, pulgar, índice, medio, índice, ¿vale? Tienes que automatizar este movimiento, pues que lo hagas durmiendo, ¿vale? Mientras estás preparándote el café, con una mano estás con la cafetera y con la otra estás con esto, ¿vale? O sea, pulgar, índice, medio, índice, pulgar, índice, medio, índice, ¿sí? Este es el movimiento. ¿Vale? Esta pieza tiene cierta gracia si se toca rápido, ¿vale? Si la tocas lentorra, pues bueno, pues la tocas lentorra, no pasa nada, pero pierde un poco su encanto. Entonces yo te recomiendo que esto lo agilices para que vaya realmente alegre, ¿vale? Este sería un buen tempo, ¿vale? Dale vueltas, verás que no es un arpegio complicado, ¿vale? Y lo terminarás dominando sin problema. Dedícale un ratito para que suene bien. ¿Ves? Yo te propongo el ejercicio. Pues mira, tercera cuerda, índice, medio, índice, cuarta cuerda, índice, medio, índice, quinta cuerda, índice, medio, índice, sexta cuerda, índice, medio, índice. Y bajamos. Quinta cuerda, índice, medio, índice, cuarta cuerda, índice, medio, índice, tercera cuerda, índice, medio, índice. Trabaja este ejercicio. ¿Vale? Dale caña a este ejercicio, más que nada para que agilices tu mano derecha, ¿eh? No tiene más misterio que darle caña a la mano derecha. Una vez tengas esto a punto, ya nos podemos meter en el tema. O sea que venga, va, dale un ratito a este ejercicio y cuando lo domines, sigues con el vídeo. Bueno, supongo que ya dominas el ejercicio este y tu mano derecha ya no es un problema. Entonces ya nos podemos centrar en lo que es realmente la pieza en sí. Vamos al lío entonces. ¿Cómo empieza esta primera frase? Pues como te he dicho antes que esto está en la menor, pues empieza con un la menor. Entonces ponemos nuestro dedo 2 en el segundo traste de la tercera cuerda, haciendo un la.
y nuestro dedo 1 en el primer traste de la segunda cuerda haciendo un do. Entonces tenemos segundo traste, tercera cuerda, primer traste, segunda cuerda. Y hacemos el arpegio que ya te has aprendido. Pulgar en el la, pulgar en la tercera cuerda, índice en el do, medio en el mi, índice en el do. Pues hacemos esto. Este es el primer compás, lo ves, ¿no? No tiene especial misterio. O sea, te pongo la mano, aunque mecánicamente sea raro, para que veas bien cómo pongo los dedos, ¿eh? El acorde de la menor. ¿De acuerdo? Es importante empezar la pieza a piano, porque después tiene un crescendo aquí que ya trabajaremos que vale la pena que resalte. Entonces, empezamos flojito, ¿vale? Segundo compás, estábamos en un acorde de la menor, ponemos un acorde de mi, lo único que lo arpegiamos en cada tiempo de negra, ¿vale? O sea, hacemos primer compás, segundo compás, cogemos nuestro dedo índice y lo subimos a sol sostenido, lo subimos al primer traste de la tercera cuerda y hacemos el arpegio que ya no sabemos, pulgar, índice, medio, índice, ¿de acuerdo? En el tiempo de la primera negra. Y después ponemos el dedo 2 en el mi, en el segundo traste de la cuarta cuerda y hacemos... ¿Ok? Entonces este segundo compás, ¿cómo sería? Sería así. ¿Vale? Primer y segundo compás juntos, ¿cómo quedan? ¿Vale? Estos serían los dos primeros compases. La gracia es marcar bastante el bajo, porque si te fijas es este juego. ¿Vale? Lo otro serían notas de acompañamiento, que estamos ahí. ¿Vale? Esta es un poco la idea de los dos primeros compases. Bueno, estamos aquí en el segundo compás y nos movemos con el dedo meñique a buscar este si del cuarto traste de la tercera cuerda y con el dedo anular vamos a buscar el re, el tercer traste de la segunda cuerda, ¿vale? Fijaros bien, nos movemos de esta posición de aquí a esta posición de aquí, ¿vale? Lo ves bien con la ampliación de la mano derecha, ¿eh? Estamos aquí y nos movemos aquí. ¿Ok? Venga, pues sigamos con este segundo compás, ¿sí? Vamos del segundo compás y nos movemos al tercero. ¿Vale? La posición esta puede ser un poco tricky, pero la tenemos que buscar, ¿vale? Como veis, de aquí a aquí. ¿Sí? Esto es, dejamos estos dos dedos y plantamos los otros dos. Aquí hay que hacer bastante fuerza porque si no te sonará un poco raro y es bueno buscar, como siempre, pisar las cuerdas cerquita del traste para buscar esta sonoridad, ¿vale? Pues venga, sonarían así. ¿Vale? ¿Y el cuarto compás que hacemos? Pues ya que estamos aquí, volvemos al la menor que teníamos antes. Hacemos el mismo arpegio en el tiempo de la primera negra y en el segundo, con el dedo gordo, buscamos la quinta cuerda. ¿Vale? O sea, hacemos lo mismo que en el primer compás, pero cambiando el bajo, ¿vale? En lugar de hacer esto, que es lo que era el primer compás, pues hacemos... ¿Vale? Es lo mismo, o sea, no tiene mucho misterio, ¿de acuerdo? Pues ya estamos en el cuarto compás. Quinto compás, aquí ya sería bueno que subiésemos el volumen porque hay una tensión muy chula y vale la pena marcarla. Fíjate bien, mantenemos el mismo acorde y ahora bajamos a do sostenido con el dedo 2 y mantenemos el resto al aire. ¿Vale? Esta es la gracia de meterle aquí un poco más de volumen. ¿Vale? Porque hay esta disonancia que le mete caña, ¿vale? Pues entonces busca esto, que es muy chulo. ¿Vale? Ahora, viene una posición un poco rara si quieres, metemos el dedo 3 en el fa natural de la cuarta cuerda, o sea, el tercer traste de la cuarta cuerda, bajamos el dedo meñique al re, al tercer traste de la segunda cuerda, y el dedo 1 al fa de la primera cuerda, ¿vale? Y arpegiamos esto. Lo mismo. En el tiempo de la primera negra, aquí, con este acorde, supongo que lo ves bien, ¿eh? En la ampliación. Ahora levantamos el dedo 3 y el resto lo mantenemos, ¿vale? Entonces, este compás 5 y 6, ¿cómo quedaría? Quedaría así. ¿Vale? Para pasar del compás 6 al 7, venimos en esta posición
ponemos tercer dedo en el mi, segundo dedo en el do y arpegiamos. ¿Vale? Ponemos el dedo 1 en el sol sostenido y rematamos todo con un la menor. Esta sería la primera frase. Ya ves abajo que está la tablatura puesta para que no tengas ninguna dificultad, ni de lectura de notas, ni de lectura de tablatura. Ves que no tiene mucho misterio. La gracia de todo esto, como te he dicho antes, es hacerlo suficientemente dinámico para que quede chulo. ¿Vale? Esta sería un poco la idea, darle un poco de velocidad para que la pieza brille un poco, ¿vale? Esto, ya sabes, para ir rápido hay que practicar despacio, ¿vale? Entonces no te centres en coger velocidad enseguida, céntrate en que tu arpegio de mano derecha fluya solo y en que tu mano izquierda pues se acostumbre a las posiciones, ¿no? A la de la menor, a la de mi, ¿de acuerdo? Todas. Si quieres esta posición de aquí, también un poco compleja si quieres, es un acorde poco frecuente, por lo menos al principio, ¿de acuerdo? Y poco más, intenta marcar las tensiones, hay algunas tensiones muy chulas, como en el compás 5, e intenta potenciar esta tensión de aquí, ¿vale? Que venimos de la tónica, del mi menor, de la menor. ¿Vale? Veis aquí que si todo esto que genera cierta tensión, pues es bueno marcarlo para después terminar y suavemente... esto parece otra canción, ¿no? Suavemente... No, pues nada, al lío. Pues suavemente terminar en la tónica otra vez aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, poco más decirte de esta primera frase. Que le des vueltas, que la practiques bastante y que cuando la tengas dominada, pues nada, vamos a la segunda frase y ya tendremos la pieza montada, que no tiene muchos misterios. Venga, practica, dale caña y cuando te salga, a la segunda frase. ¡Yepa! ¿Qué tal? Supongo que la primera frase ya te sale divina y ya te puedes meter en la segunda, ¿de acuerdo? Esta segunda frase, hay algunos acordes ligeramente distintos de la primera, pero ya verás que no tiene tampoco mucha dificultad. Si has dominado ya tu arpegio de mano derecha, el resto simplemente es poner los dedos donde toca. Vamos a verla, esta frase con tranquilidad. Pues bueno, empezamos también si puedes flojito, o sea, empezamos con un piano si podemos, y empezamos con el mismo acorde, con la menor, igual que la primera frase. ¿Vale? Pues lo mismo, hacemos los dos primeros tiempos de negras, el primer compás es esto así. ¿Vale? Segundo compás, aquí hacemos un sol séptima, ponemos este acorde y después vamos a buscar con el dedo 3 el sol de la sexta cuerda, tercer traste, ¿vale? Pues tercera, segunda y primera al aire, ¿vale? Entonces hacemos este arpegio en el primer tiempo de negra, vamos a buscar con el tercer dedo el tercer traste de la sexta cuerda y hacemos esto, ¿vale? Primer y segundo compás de este segundo bloque, ¿cómo sonaría? Así. ¿Vale? Ahora plantamos un acorde de do mayor, buscamos con el dedo 3 que teníamos aquí puesto en el sol, lo bajamos a do, ¿de acuerdo? Lo bajamos al tercer traste de la quinta cuerda y con el dedo que teníamos en el fa, en el primer traste de la primera cuerda, lo subimos al primer traste de la segunda cuerda. ¿Y cómo nos quedaría ahora? Pues arpegiamos lo mismo. Ahora cambiamos el bajo, quitando el do este y poniendo el mi, ¿de acuerdo? En el segundo traste de la cuarta cuerda. ¿Vale? Sería un poco así. ¿Vale? Si podéis mantener el do que vaya sonando mientras hacemos el resto, como es la tónica del acorde, pues queda bonito. Si lo sacáis, pues tampoco no pasa nada, ¿vale? O sea, si hacéis esto, no pasa nada. Si lo mantenéis, que se oiga de fondo, pues bueno, también queda chulo. Lo que os apetezca, ¿vale? Lo que más os guste. Pues venga, ya estamos en el tercer compás de esta segunda frase. Cuarto compás, repetimos el segundo. Hacemos otra vez el sol séptima este. Sí, arpegiado, primero solo con el fa.
¿vale? Esta sería un poco la idea. ¿Ok? Y después vamos a la resolución ya de la pieza. Volvemos a bajar, o sea, estábamos en el 1, 2, 3, 4, cuarto compás de esta segunda frase, que no me pierda. Terminamos así. Bajamos nuestro dedo 3 para hacer el do. Y nuestro dedo 1 lo ponemos, espérate, aparto los otros dedos que lo veas bien aquí, lo ponemos en el do de la segunda cuerda, ¿vale? Entonces tenemos pisado el do de la quinta cuerda y el do de la primera, o sea, tercer traste, quinta cuerda, primer traste, segunda cuerda, ¿ok? Mismo arpegio. Ahora vamos con el dedo 2 a pisar el si, o sea, pasamos de este bajo a este, y con el dedo 4, con el dedo meñique, vamos a buscar el re de la segunda cuerda. ¿Vale? Aquí es bueno subir el volumen porque genera esta tensión y es muy chula, fíjate. ¿Vale? Entonces vienes de esta zona súper confortable, bueno, moderadamente confortable. ¿Vale? Entonces es bueno meterle aquí un chispazo, ¿vale? ¿Cómo resolvemos ya? Pues estábamos, como te decía, aquí, con el fa, ya te digo yo, con el si de la quinta cuerda y el dedo meñique puesto en el re, ¿de acuerdo? Entonces, arpegiamos así, abrimos ahora y vamos a buscar solo el do de la segunda cuerda, primer traste, y hacemos el bajo del la, do, mi, do, y ahora hacemos el do de la quinta cuerda, tercer traste. ¿Vale? Este antepenúltimo compás, ¿cómo sería? Sería así. ¿De acuerdo? Ahora bajamos a buscar el re con el pulgar y el dedo 1 lo ponemos aquí abajo, lo teníamos en la primer traste, segunda cuerda, y vamos a buscar primer traste, primera cuerda. ¿Vale? Y hacemos este acorde. Re, si, fa, si. ¿De acuerdo? Y bajamos el dedo 2 para hacer el mi en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y ponemos el meñique, como ves, también en el re, tercer traste de la segunda cuerda. Y ahora ya resolvemos con la tónica de toda la pieza, con la menor. Y acabamos, ¿sí? Estos dos últimos compases sí que es bueno que vayas bajando el volumen suave para intentar que sea un final dulce, ¿de acuerdo? Fíjate, ¿cómo lo haría yo? Lo haría algo así. Sería algo así, ¿de acuerdo? O si quieres venir con un poco más de caña, algo así, ¿de acuerdo? O sea, vienes de la tensión esta que hemos generado aquí antes. Y lo apagamos, ¿vale? Sería un poco esta idea. Esta pieza está pensada como una lección, o sea, Aguado la puso en su nuevo método de guitarra para que fuésemos aprendiendo el arpegio de mano derecha y la ubicación de los acordes de mano izquierda, pero aparte de eso es que es chulota de tocar. Yo veo que tiene partes muy interesantes y que podemos no solo sacar provecho técnico de la pieza, sino aprender una bonita melodía. O sea, es que desde el principio ya es chulo. Claro, los acordes que pone son bonitos, la secuencia de acordes es bonita, entonces si lo vamos trabajando, aparte de disfrutarlo, y marcamos bien el bajo, yo creo que nos dará una secuencia melódica muy chula. Espero que esta pieza te guste. Como ves, se repiten la primera frase y la segunda, entonces sería una frase A, o sea, sería A, B, B, ¿vale? Tiene este rollo de repeticiones al final de cada frase. Yo lo veo muy interesante y por eso lo he subido aquí al canal, no solo a nivel técnico, sino también a nivel artístico. Añádela a tu repertorio y no solo mejorarás como guitarrista, sino que tendrás una pieza muy chula para tocar, para tu disfrute, para el disfrute de la gente que te escuche, para
a ser feliz, que al final es lo que importa. No te olvides precisamente de eso, de ser muy feliz, que es lo que te vas a llevar. Hasta la próxima, sé bueno, ¡adeu!